Hola, buenas tardes. Nos encontramos con la licenciada Patricia Mireles Sosa. Mucho gusto, soy Patricia Mireles Sosa, como les decía, Mucho mejor gusto. conocida como Pato Sosa en el mundo del activismo y la promoción de derechos humanos. Soy consejera propietaria del sector de diversidad sexual del Consejo Ciudadano para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Soy promotora de derechos humanos en la red estatal y soy presidenta de una asociación civil que se llama Codicemase, que en siglas es Cabildo Pro Diversidad Sexual del Estado de México. Ok, bueno, nos queremos enfocar en el tema de la comunidad trans. Quisiéramos saber actualmente qué derechos tiene esta comunidad ante la sociedad y qué evolución ha tenido en los últimos tiempos, porque como sabemos hay muchas personas que, para muchas personas todavía es como un tabú o es mal visto y pues conocer ahora que pues sí, los derechos que tienen actualmente o cómo son tomadas esta comunidad. Pues mira, si nos vamos al hecho histórico real en el Estado de México, no tienen ningún derecho a la comunidad trans, ni los chicas, ni los chicos, ni las chicas trans. Afortunadamente en el Distrito Federal, que es donde se han legalizado, o más bien se han promovido los derechos y se pueden ejercer con total libertad, como el cambio sexogenérico, la atención médica con equipo multidisciplinario, con las clínicas Condesa, que son donde los atienden las y los atienden para la transición, y sobre todo las cuestiones jurídicas y legales como es el cambio de acta de nacimiento, el IFE, etcétera, 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 y el matrimonio igualitario, cosa que nosotros los vecinos en el Estado de México no lo tenemos. Las personas trans aquí aún no pueden hacer modificaciones en sus documentos, aún no pueden tener su IFE y mucho menos tienen acceso integral a la salud con el cambio de identidad. Son personas indocumentadas en su propio país. Ok, sí, porque por ejemplo tengo entendido que creo que en el Código Civil o algo así, en el Distrito Federal, las personas trans ya no tienen que llevar un proceso tan largo ni tan costoso para cambiar sus documentos. De hecho, como cualquier otra acta de nacimiento en el Distrito Federal ya cuesta 70 pesos. Anteriormente, y esto no sé si ustedes tengan conocimiento, el año pasado fue el año de la visibilidad trans porque la Organización Mundial de la Salud y organizaciones internacionales que promueven los derechos de las personas con orientación sexual diversa se enfocaron mucho a las necesidades de las personas trans. Entonces todos a nivel nacional y estatal y sobre todo internacional nos sumamos con actividades. ¿Cuál fue uno de los logros más importantes? Que el proceso de la documentación en el Distrito Federal tuviera un costo como lo tiene cualquier otro trámite. Anteriormente podría costar hasta 20,000 pesos porque tenían que demandar para poder tener acceso a esta documentación. Desde hace ya año y medio ya no es así, ya como cualquier otro trámite llegas al registro civil de Arcos de Belén, pides tu documentación y te hacen el trámite y cuesta exactamente lo mismo que cualquier otro ciudadano sin importar su orientación. Sí, porque tengo entendido que creo que tenían que llevar un proceso con un juez, ¿no? Así Sí, es, tenían sí. que hacer un proceso de demanda, ahora ya no. Ya no. Sí, porque era como algo muy absurdo, así que el juez decidía cómo te identificas, o sea, si eres hombre, eres mujer en el caso de las personas transexuales. Así es. Y por ejemplo, legalmente cómo son vistas bueno, sé que aquí en el Estado de México no es tomado como en el distrito, pero por ejemplo, en caso de algún asunto legal, ¿cómo son vistas? ¿Como mujeres o como con su sexo original? Jurídicamente por documentación Ujú. son catalogadas como hombres. Pero lamentablemente, e incluso en el DF donde ya su documentación las identifica como mujeres, sigue prevaleciendo el estigma y el prejuicio porque le siguen llamando en muchos lugares como hombre. Esto de dirigirse a las personas trans, que es la palabra correcta a usar, que promueve el derecho humano de esta persona y su transición, aún siguen siendo violentados, aunque en un papelito ya diga otro Sí. nombre. La verdad es que esto es más una cuestión cultural y social, porque las personas siguen genitalizando a los seres humanos, Ujú. ven que tiene algún rasgo que puede ser propio de otro sexo y de inmediato le llaman vestida, le llaman puto, le llaman de muchas otras formas despectivas y llenas de dolo. Esto va más con el prejuicio y la educación. En cuestiones legales, pues es muy importante tener el respaldo, pero incluso en el Estado de México, donde todavía no tienen la documentación, es muy importante sensibilizar a la sociedad, porque no es necesario, es importante y es lo más urgente tener la documentación, pero también es muy importante darles el trato social que ellas merecen, porque son igual que otro ser humano, no son seres humanos de segunda ni tienen por Sí. qué tener un trato distinto. Sí, estamos de acuerdo que son personas que igual que todos nosotros tienen derechos. Y por ejemplo, ahora que actualmente se llega a ver en casos más sonados, por ejemplo, de la farándula, y personas
que muestran su transición y que reciben un buen que un buen trato del público, o sea, ya no lo reciben como en otros tiempos. ¿Crees que sí por ejemplo, ahorita en las personas trans, que todavía hay mucho caso de transfobia o si ha habido una evolución, o sea, ya es más aceptado por la sociedad? Y volvemos a los sentidos sociales y los jurídicos. A nivel social, el tema trans, efectivamente, con este caso de Clayton Jenner, en nuestro país con Felicia García, que también es una persona que se sometió, y muchos otros casos, hay una apertura, pero sí tiene que ver mucho el nivel social, ¿sabes? Son personas que son económicamente influyentes, entonces mientras tengan esta posición económica, es muy difícil que los ataques sociales las perjudiquen. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no tienen el mismo estatus social? Hay muchísimo más represión, hay mucha cuestión de discriminación. Lamentablemente en el Estado de México tenemos números vergonzosos. Les comparto estas cifras. A nivel mundial somos el segundo país donde hay más crímenes de odio por transfobia. Y esto es vergonzoso porque es un segundo lugar después de Brasil, donde netas te pones a pensar es donde más matan a las personas por una transición. Y a nivel estatal somos el primer estado donde matan a más mujeres y a más chicos trans, nada más por su proceso. Entonces, jurídicamente estamos pésimos porque es importantísimo tener esta tipificación de crímenes de odio por homofobia para que se persiga el crimen hasta el final y no se diga, lo mató su novio o la mató su novio. Pues era puto y pues fue un crimen pasional, cosa que no es cierto. Muchos de estos crímenes son con mucho dolo y es mucho por esta situación del cambio de identidad. Entonces, a nivel social sí hay más apertura. El morbo que causa todo esto le está dando mucho boom. Que estas personajes, yo no lo diría como personalidades porque para mí no son activistas, son personajes, salgan del closet tan así y admitan su identidad, es muy benéfico para los transexuales que están en esta lucha de visibilidad. Sí, hay más apertura, hay más morbo y ahí es donde nosotros como activistas tenemos que aprovechar para dar la información correcta, porque aunque se habla mucho sobre la transexualidad, aún la gente no sabe qué es un travesti, qué es un transgénero, qué es un transexual, cuál es la diferencia, cuál es la forma correcta de tratarlos, cuál es la forma en inclusión de derechos humanos de usar ciertas definiciones. Nos puede servir mucho para nosotros aprovecharnos del boom que hay en los términos para poder informar bien a la sociedad. Ok, entonces, ¿tú crees que ahorita, bueno, tomando, por ejemplo, por parte del gobierno así, estaría muy bien que hubiera más, como mencionas, educación sexual en cuanto a todo, por ejemplo, la comunidad LGBTI, que en el acrónimo creo que ya llega hasta el Q, ¿no? De queer. QH. Ajá, QH, por ejemplo, que hubiera educación en cuanto a que se supiera, porque hay muchas personas que, por ejemplo, como dices, vulgarmente las llaman vestidas, pero no saben la diferencia entre un travesti, un transexual o un transgénero, que tal vez puede ser que solo por gusto se visten o se... Incluso hasta por una misma profesión. A veces esta situación del vestirse de hombre no va muy ligado a tu identidad. Aquí hay que diferenciar dos cosas, qué es orientación sexual y qué es identidad, porque muchas personas cambian su identidad pero siguen teniendo la misma orientación. Entonces hay mucha desinformación. Efectivamente, la única forma de empoderar a estos colectivos es dando la información correcta, sensibilizando a la bandita. Ok. Bueno, ya entonces esto sería todo y te agradezco mucho por la información y por el tiempo que nos brindaste. Al contrario, gracias a ustedes, qué padre que están haciendo este tipo de entrevistas y que tocan estos temas. Eso como activistas nos ayuda mucho y a ustedes los empodera mucho con la información que replican. Ok, muchas gracias. A ti. Está bien interesante. Sí, la neta es que sí está muy...